Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bien. Entonces póngase de pie, por favor. Póngase sobre sus pies. ¿Y qué tal si hace un momento sé que sonrieron, le dijeron algo a su hermano, pero ahora le voy a pedir que por lo menos abrace 2, 3 hermanos que estén cerca ahí de su área. Abrácele, bendígale en esta mañana, dígale qué bueno que estás en la casa del Señor. Alabamos al Señor por eso. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y que el Señor en esta mañana permita que su palabra, ¿verdad?, sea compartida, ¿verdad?, con profundidad, con reverencia. Y que su palabra pueda producir fruto, más fruto y mucho fruto. Muy bien. Bueno, eran 2 o 3 nada más. No se siente. Le voy a pedir por favor que tome su Biblia, ya sea que la tenga en físico o la tenga en un dispositivo, y vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, por favor, ubíquese en el capítulo 1 y le voy a pedir que lea del versículo 5 hasta el versículo del capítulo 2, versículo 7. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, ya la has enviado, Señor, y oramos para que esa palabra en esta mañana produzca fruto, más fruto y mucho fruto. Espíritu Santo, toma el control en este momento. Ayúdame a mí, Señor, permite que las ideas, los pensamientos que vamos a compartir puedan fluir, oh Dios. Oramos, Señor, para que también prepares la mente, los corazones de cada uno, Dios. Que tu palabra en esta hora haga, Señor, oh Dios, haga, Padre Santo, el propósito para la cual las estás enviando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Amén. Muy bien, puede tomar asiento. Espero, ¿verdad?, que ya leer la carta nos permita adentrarnos un poco a qué vamos a compartir esta mañana. Yo primeramente quisiera decir algunas cosas de la carta. Siempre me encanta hablar un poco del contexto histórico de cada pasaje que voy a compartir, porque nos permite ubicarnos. Este libro fue escrito hace mucho tiempo atrás y entender un poquito el contexto histórico nos permite tener una mejor interpretación del pasaje. Bien, ya sabemos que el autor de esta carta es el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, el mismo que escribió el libro de Apocalipsis, el mismo que fue discípulo de Jesús. En esta carta él se autonombra el anciano. Entonces ya nos hace ver que no es el Juan que caminó con Jesús, porque era uno de los más jóvenes en los tiempos en que caminó con Jesús, sino que ya tenemos una persona de experiencia, una persona de tiempo, una persona que tiene años. Por otro lado, esta carta es una carta pastoral. Juan no dice a quién la escribe, pero la forma en que la carta está escrita es una carta pastoral para ministrar a los hermanos. Probablemente las iglesias eran las mismas iglesias que encontramos en el capítulo 2 o el capítulo 3 de Apocalipsis. Y por otro lado, Juan tiene en esta carta un estilo fascinante. Cuando usted lee las cartas de Juan, que no son de las cartas más conocidas, no son de las ricas y famosas, digo yo, estas cartas, la forma en cómo Juan escribe es a través del contraste. Usa mucho contraste y hoy de hecho vamos a ver varios contrastes. Y sobre todo usa algo que se usaba en la literatura hebrea, que es el paralelismo. Es decir, él dice un principio
y luego repite el mismo principio de otra manera, pero está diciendo exactamente lo mismo. Es una carta que nos habla de dos temas casi. Leerla es ver dos temas constantemente. Vivir en la verdad. Si hay algo que resalta Juan en esta carta es vivir en la verdad. Y la otra es vivir en el amor. Ahora, ¿por qué Juan se empeña constantemente en la carta vivir en la verdad? Esto es vivir en la verdad. Porque ellos se encontraban afectados, si lo podemos decir así, influidos, si lo podemos decir así, por ciertas herejías, ciertas corrientes, siempre, a través de toda época, nosotros vamos a estar influenciados por ideologías. Hoy hay varias ideologías que se mueven en nuestro contexto. En aquella época, la ideología que se movía, entre otras, era la de un gnosticismo, el gnosticismo que apenas estaba como agarrando fuerza en ese momento del apóstol Juan. Y el gnosticismo enseñaba muchas cosas extrañas con relación a Dios, con relación a la fe. Entonces Juan se encarga a través de toda su carta aclarar sobre qué es vivir en la verdad y qué es vivir en el amor. Por eso en esta mañana, queridos hermanos, vamos a hablar acerca de mi intimidad con Dios, me conserva en integridad. Y como bien decía el pastor hace un momento, el tema de la integridad no es un tema sencillo de tratar. Primero, porque como bien decía el apóstol Pablo, que yo soy de todos los pecadores el primero. Entonces es muy difícil pararse y hablar de integridad cuando nosotros también estamos luchando con nuestras propias falencias, con nuestros propios pecados. Entonces me paro aquí con humildad delante de Dios, reconociendo que no soy una mujer perfecta, que soy pecadora, igual que muchos, ¿verdad? Pero que por la gracia y la misericordia de Dios vamos a hablar en esta mañana acerca de la integridad. Y es una invitación que el Señor nos hace para que nosotros en este camino que Él nos está llevando de intimidad con Él, que hemos hablado de intimidad con Él a través de la palabra, de intimidad con Él a través de la oración, de intimidad con Él transforma el carácter, de intimidad con Él cambia nuestra forma de pensar, de intimidad con Él tiene que afectar nuestras relaciones interpersonales, de nuestra intimidad con Él cómo se vence la adversidad, pero también nuestra intimidad con Él debe transformar nuestra manera de estar y ser delante de Él, es decir, conservar nuestra integridad. Ahora, yo quiero decir algunas cosas nuevamente del gnosticismo, porque esta carta está Juan combatiendo el gnosticismo. Y el gnosticismo era una corriente que pensaban que a través del conocimiento, un conocimiento espiritual, ellos podían entender y conocer más a Dios. El gnosticismo, de hecho, esta generación no es la generación que comenzó después del sermón de Pedro. Esto ya era la segunda y la tercera generación. Y la versión del cristianismo que tenían ellos no era la misma versión del cristianismo que tuvieron aquellos que caminaron con Jesús. Entonces ellos están siendo influenciados por ideas como el conocimiento es lo que nos lleva a Dios, no es necesario el perdón de Cristo para llegar a Dios, lo espiritual es lo más importante, por lo tanto el cuerpo no es necesario cuidarlo. Es más, ellos decían que como lo espiritual, esa dicotomía entre el cuerpo y el alma, o el cuerpo y lo espiritual, decían que como lo espiritual era lo importante, entonces ellos podían hacer con el cuerpo como quisiera. Y esta es la realidad, esta es la versión que tienen posiblemente algunos cristianos en aquella época. Una generación que no caminó con Jesús, pero que es enseñada. Y la pregunta que yo le hago en esta mañana, porque a veces así como lo vemos en el contexto histórico de esta carta, es ¿qué versión tenemos acerca del cristianismo? ¿Qué versión es la que te han vendido acerca del cristianismo? ¿O qué versión es la que nosotros mismos hemos ahí estructurado con nuestras ideas, con nuestras creencias, con la forma como hemos interpretado? ¿Qué versión del cristianismo tenemos nosotros hoy? Y hoy quiero hacer nuevamente una invitación a que nosotros caminemos en esa intimidad con Dios que nos ayuda a
caminar en integridad. Porque el cristianismo que presenta Primera de Juan, en el texto bíblico que estamos leyendo, es un cristianismo que no es oculto, es un cristianismo que no es oscuro, es un cristianismo que tiene comunión o resalta la comunión con Dios y la comunión con el prójimo. Y como te lo mencioné, vamos a ir viendo versículo así por versículo. Y quiero decir de paso, este mensaje probablemente lo termine el viernes. Por lo menos que la segunda parte probablemente sea el culto 2. Bien, dice, este es el mensaje que oímos de Jesús. Y ahora les declaramos a ustedes, ¿qué cosa? Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Y voy a trabajar 5 premisas que tiene este pasaje. La primera premisa es esta: Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Ahora, como se lo dije hace un momento, bueno, ¿qué vemos en la pantalla? ¿Estás seguro? Bueno, ahí hay una foto. Sí, ahí hay una foto. Solamente que esa foto estaba en un lugar y iba a enseñar y la luz se fue. Entonces yo dije, aquí voy a tomar esta foto porque esto me va a ayudar para ilustrar. Pero ahí hay una foto. Lo que pasa es que ahí están las personas. Lo que pasa es que hay oscuridad. Y cuando vemos esta, ya vemos más luz, ¿verdad? Ahí estaban esas personas. En la foto anterior estaban las mismas personas. Pero ¿por qué vemos ahí personas ya más claramente? Porque la gente comenzó a encender sus celulares, poner la luz. Y la luz permitió que justamente pudiera verse qué estaba allí. Y eso es lo que declara la palabra de Dios. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Ahora, voy aquí a avanzar, porque cuando nosotros vemos, yo le dije que Juan escribe así usó un estilo de contraste. Juan establece estas premisas. Dios es luz, por lo tanto, si Dios es luz, en Él no hay nada de oscuridad. Y si en Él no hay nada de oscuridad, los que tienen comunión con Dios viven en la luz. ¿Y qué significa vivir en la luz? Amar al hermano. Esto se lo puse yo en positivo. Él lo habla en negativo. Entonces, como Juan lo presenta en negativo, dice, Dios es luz, en Él no hay nada de oscuridad. Mentimos si decimos tener comunión con Dios y vivimos en oscuridad. Si vivimos en luz, vivimos como Él vive, en la luz. Ahora, yo quisiera agotar un poquito este primer aspecto de que Dios es luz. Cuando nosotros hablamos de que Dios es luz, significa que en Él no hay tiniebla. Ahora, es importante que Juan no dice que Dios tiene luz. Él no dice Dios tiene luz. Él dice Dios es luz. Y al decir Dios es luz, que de hecho Juan lo dice también en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice yo soy la luz. No dice yo tengo luz, yo soy la luz. Entonces, cuando Juan establece que Dios es luz, nos está diciendo o nos está hablando acerca del carácter de Dios. Está diciendo que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios es transparente, que Dios es perfecto, que Dios no oculta nada, que Dios no tiene dobleces. Eso es lo que está diciendo Juan cuando dice Dios es luz. Ahora, de hecho, el cristianismo es una de las únicas tradiciones de fe que presenta a Dios como luz. Porque cuando nosotros pensamos en otras religiones, por ejemplo, los griegos nunca presentaron a Dios como un Dios de luz. De hecho, para hablar con los dioses que ellos decían que eran los dioses, había que hacerlo a través del oráculo, a través de la gente que tenía esa clarividencia para poder decir el mensaje de los dioses. Cuando nosotros pensamos en la tradición hebrea, de hecho, los hebreos no presentan a Dios como luz. De hecho, para hablar con Dios era como siempre algo oculto. Recordemos el pasaje de Moisés, donde ellos le tienen que decir a Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios, ¿no? Esto es demasiado poderoso para nosotros. Habla tú con Él, ¿verdad?
Entonces, el cristianismo es prácticamente una de las únicas tradiciones de fe que presenta a Dios como luz, como el Dios que se muestra tal como es. Y cuando nosotros pensamos en la luz, tenemos que pensar, ¿verdad?, que la luz es aquella que se difunde, y la misma luz, así como ustedes lo vieron en la foto, queridos hermanos, voy a ponerla otra vez, la luz, ahí estaba la oscuridad, pero la luz comenzó a difundirse por sí misma, iluminando toda la oscuridad. Cuando nosotros pensamos en Dios como luz, la luz revela que no solamente Dios es santo, sino que también la luz de Dios revela nuestra naturaleza pecaminosa. La luz revela lo que está ahí. Así como lo vieron, no había nadie supuestamente, pero la luz revela también las cosas que no se ven, pero están ahí. Así que, queridos hermanos, según lo que nos dice Juan, que Dios es luz, la comunión con Dios, implica entonces que nosotros no podemos estar en oscuridad espiritual. Dígale al que está al lado, no podemos estar en oscuridad espiritual. Mire lo que dice el pasaje. Por lo tanto, escucha esa palabra fuerte, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Juan es claro, Dios es luz, el que tiene comunión con Él, ¿qué cosa? ¿Cómo debe andar el que tiene comunión con Él? En luz. El que tiene comunión con Él debe vivir en la luz. Pero Juan declara en este pasaje que usted está viendo dos cosas. Afirma que podemos mentir, pero no necesariamente con las palabras. Mentimos con nuestro estilo de vida. Porque a veces de repente nosotros pensamos, bueno, no, yo no miento, no digo mentiras. Y eso me parece excelente. Esa es parte de la luz. Pero si nuestra vida no es coherente con lo que proclamamos, no es coherente con lo que sabemos, no es coherente con lo que predicamos, dice Juan, estás mintiendo y no vives en la verdad. Esta palabra es fuerte. No es el mensaje para este siglo. No es las prédicas que le gusta a la gente de esta época. Es diferente. Dios es luz. Si tienes comunión con Él, estás en luz. Así de sencillo. Dios es luz. Si dices que tienes comunión con Él y estás en oscuridad espiritual, mientes. Juan es radical. Ahora, queridos hermanos, la comunión con Dios implica entonces que nosotros no debemos vivir en oscuridad espiritual. Ya le mostré este diálogo y Juan nos dice entonces otra gran verdad. La otra gran verdad que nos dice Juan es que debe haber una relación entre mi teología y entre mi ética personal. Ahora, hermano, no le tenga miedo a esas dos palabras. No le tenga miedo a la palabra teología. Teología la hace usted todos los días. ¿Por qué? Porque teología tiene que ver con el conocimiento de Dios. Entonces, la forma en cómo usted concibe a Dios, la forma en cómo usted sabe de Dios, eso lo expresa usted en su diario vivir. Por ejemplo, si su teología le dice que usted debe perdonar a su hermano, a su hermana, porque la Biblia dice que nos perdonemos unos a otros y Dios es un Dios perdonador, usted lo va a practicar en su estilo de vida. Si alguien le hizo una ofensa, usted lo va a perdonar, aunque ni siquiera le pida perdón. Si usted sabe que ofende, usted va a pedir perdón, porque esa es parte de su teología. El problema es cuando hemos hecho interpretaciones equívocas de la palabra de Dios y obviamente entonces hay una teología medio extraña en nuestra forma de vivir. Pero nuestra teología tiene que mostrarse en nuestra ética de vida. Lo que yo sé de Dios se tiene que mostrar en mi vida diaria. Lo que yo conozco de Dios se tiene que mostrar en las prácticas diarias. Entonces debe haber una congruencia entre el conocimiento bíblico versus mi práctica de vida.
De hecho, su conocimiento de Dios, su conocimiento bíblico tiene que ser proporcional, escuche esto, a lo que usted practica diariamente. Nuevamente voy a repetirlo. Su conocimiento de Dios tiene que ser proporcional a lo que usted practica diariamente. Hermano, lo que sabemos de Dios, lo que se predica, lo que usted lee, lo que usted aprende, lo que se enseña, lo que usted escucha en los podcasts, en las emisoras, lo que sea, todo lo que usted va aprendiendo acerca de Dios, entonces se tiene que traducir en la forma en cómo usted vive y en la forma en cómo usted practica su fe. Y eso es lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan está diciendo, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Ahora, ¿dónde está la clave ahí? En la palabra comunión. Ahí es donde está la clave. La palabra koinonía es la palabra griega que se está usando allí cuando dice, si decimos que tenemos comunión con Dios. Es decir, si decimos que tenemos koinonía con Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra koinonía? Koinonía significa, para aquellos que de repente no desconocen, una coparticipación con otro en algo común. Ejemplo, cuando usted va a un grupo pequeño y ahí comienzan a hablar y comienzan a compartir la mesa y todo lo demás, eso es un momento de koinonía. ¿Por qué? Porque usted está en una coparticipación con otros en algo que es común, el estudio bíblico, el compartir ciertos temas, entonces se da un espacio de koinonía. Koinonía también se puede traducir como compañerismo, es decir, que Juan está diciendo, si tú dices que tienes comunión, koinonía con Dios, que están compartiendo algo en común, si tú dices que tienes compañerismo con Dios, entonces no puede haber oscuridad espiritual, porque tú estás teniendo comunión con la luz, tú estás teniendo compañerismo con la luz. Por eso es que comienza diciendo, Dios es luz y no hay nada de oscuridad en él. Si tenemos compañerismo con Dios, esa luz de Dios se debe de reflejar en nuestra vida. Si tenemos comunión con Dios, eso se debe reflejar en la vida que nosotros estamos llevando. Pero el pasaje dice, pero mentimos si no estamos en esa luz, si hay oscuridad espiritual. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Qué es oscuridad espiritual? ¿Alguien me quiere decir qué es oscuridad espiritual? Amén. Amén. Hay oscuridad espiritual cuando no tenemos conocimiento de Dios. Excelente, gracias. Pero ahora, si yo digo que tengo comunión con Dios y tengo oscuridad espiritual, ¿qué será oscuridad espiritual? El pecado, dicen por acá. No poner en práctica, dicen por allá, escuché, lo que sabemos, los conocimientos adquiridos. Muy bien, queridos hermanos. La verdad es que no voy a definir aquí qué es oscuridad espiritual, pero sí los voy a poner un poco en perspectiva. Oscuridad espiritual son todas aquellas obras que no pueden mantenerse ante la luz de la palabra de Dios. Es decir, oscuridad espiritual es si yo vivo una vida de mentira o si estoy acostumbrada a mentir. Oscuridad espiritual es si yo de repente no soy coherente con el amor que Dios ha puesto en mí hacia las personas. Oscuridad espiritual es que yo comienzo a hacer prácticas que yo sé en el muy fondo que ahí no está Dios. Oscuridad espiritual muchas veces tiene que ver con aquellas cosas que nosotros hacemos que no queremos que nadie se entere, que no queremos que nadie vea, aunque algunas personas alrededor de mí las sepan, pero la mayoría no lo sabe. Oscuridad espiritual es todas aquellas obras que no pueden mantenerse ante la luz de la palabra de Dios. Dice Juan, pero no en su carta, sino en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 21. Y esto lo dice después que se le acerca Nicodemo.
Recuerde que Nicodemo era un maestro de la ley. Era un maestro que sabía mucho, era un fariseo. Se acerca a Jesús y le dice, oh maestro, sabemos que eres un maestro porque tú enseñas como enseñas. Claro, él se acercó con su conocimiento de quién él creía que era Dios. Y Jesús le comienza a echar conversa y le hace una de las preguntas que él queda desbalanceado y le dice, mira, es necesario nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo es eso? Y luego el que se acerca a Dios creyendo que sabe todo de Dios, queda que no sabe nada. Y Jesús le dice, ¿cómo es que tú siendo maestro de la ley no sabes qué es nacer de nuevo? Y luego de ese pasaje, cuando seguimos leyendo más adelante, comienza Jesús diciendo lo siguiente: cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Recuerda que Nicodemo se acerca de noche. Por algo se acercó de noche, ¿verdad? No quería que lo vieran conversando con Jesús probablemente. Cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad. Todo lo que hacen lo malo, odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubran qué están haciendo. El problema a veces de mucha gente con Dios, porque a veces hay un problema de la gente con la organización. El problema de mucha gente con Dios es que tienen miedo que la luz revele lo que está oculto. Tiene miedo que la luz saque lo que está en la oscuridad. Ser descubierto, mostrar la desnudez, mostrar nuestro pecado, mostrar la vulnerabilidad. Pero eso es lo que hace la luz de Cristo. Nos muestra cómo estamos. Hermanos, algunos creen que santidad, y ya me estoy adelantando una parte que tengo más adelante, pero la voy a decir. Algunos creen que santidad tiene que ver con lo que dejamos de hacer. No, queridos hermanos. Santidad tiene que ver con lo que debemos hacer, con lo que la palabra de Dios nos enseña a hacer. Y entre más santo tú estás, ¿sabes cuál puede ser el termómetro de santidad para ti? No tanto, y esto lo digo con mucho respeto, cuánto oro, cuánto leo la Biblia, que es necesario hacerlo, cuánto voy al ayuno, que es necesario hacerlo, cuánto hago esto, que todo eso hay que hacerlo, sino tu termómetro de santidad es qué tan rápido te das cuenta cuando acabaste de meter la pata. Porque cuando yo cometo un pecado y resulta que me doy cuenta 3 años después, oiga, ¿cómo está ese termómetro de santidad? Pero cuando yo meto la pata y me doy cuenta, acabaste de hundir las 4, ¿verdad? Ahí te das cuenta tu termómetro de santidad. Mire la vida de David. David era un hombre de Dios, pero también vemos la fragilidad que tiene la humanidad, que tenemos nosotros los seres humanos. Y David adulteró con Betsabé. David mató al esposo, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo pasó? Algunos creen que fue un día para el otro. No. Cuando ella manda matar al esposo de Betsabé, ya ella está embarazada. Ya tenía tiempo el bebé, ¿verdad? O sea que había pasado tiempo y todavía David no se daba cuenta que había pecado. Pasó lo que pasó. El niño nace. Ya había nacido el niño y David no se había enterado que había pecado. Y se le acerca el profeta y le dice, oye, te voy a contar una historia. Y le cuento una historia. Había un hombre que tenía un montón de ovejas y el otro nada más tenía una y vino y se la quitó. Y David dice, ¿cómo? ¿Quién es ese? Llámalo que lo voy a matar. Así somos nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Oscuridad espiritual. La incapacidad de reconocer nuestro pecado. La incapacidad de reconocer qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y Natán le dice, pues ese hombre eres tú. Y a mí me encanta esa historia porque ahí le pongo música, esa música. Y se rompe ahí en la televisión, ¿no? Mucha imaginación, Marina.
hermanos, yo estaba pensando, ¿qué ilustración le pongo? ¿Y sabe cuál es hoy día la mayor forma de no de la oscuridad espiritual, pero esto nos ilustra? Ahora que está de fama todo lo que es la conexión a través de Zoom, y entonces yo me acuerdo una vez llegué a una clase y entonces yo iba a recibir la clase y como yo vi que el otro profesor no le decía a los estudiantes que abriera la pantalla, yo ese día me metí a la clase y tenía rollo y estaba todo ahí. Y estaba todo ahí en ropa de entrecasa. Y para colmo era la única estudiante ese día. Y el profesor dice, abra la pantalla. Yo dije, oh, profesor, no puedo. Bueno, le comento que le dije, profesor, no puedo, yo creo que voy a tener que retirarme de la clase hoy. Entonces, ¿por qué? Algo ocultaba. No estoy hablando de pecado en esa ilustración, pero algo no quería que se viera. Cuando lo pensamos en nuestra oscuridad espiritual, obviamente son aquellas obras, aquellas realidades que nosotros sabemos que están ahí, que nadie supuestamente sabe, pero Dios sí las sabe. Dios es luz. Si tú dices que tienes comunión con Él, entonces, querido hermano, hermana, debes de caminar en la luz. Debes de caminar en la verdad. Cuando nosotros comenzamos a caminar en oscuridad, así como le dije de David, cuando nosotros caminamos en oscuridad, ¿sabe qué puede pasar? Puede pasar que haya una ceguera, resultado de tanto estar caminando en oscuridad. Y cuando las personas viven mucho tiempo en oscuridad, queridos hermanos, pierden la capacidad de poder ver. Entonces, vayamos a la luz, tengamos comunión con la luz, porque nuestra intimidad con Dios nos permite trabajar y ser personas de integridad. Tenga comunión con Dios. Ahora, segunda premisa, y la segunda premisa es al revés. Él habla en positivo ahora. Si nosotros vivimos en la luz, dice el apóstol Juan, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esta es la segunda premisa. Cuando nosotros vivimos en la luz, eso se va a reflejar en la comunión que tenemos con las demás personas. Ese es otro termómetro de nuestra santidad. Lo pongo con este cuadro que me encanta. Es un triángulo que a mí me encanta porque me hace relacionar este asunto de nuestras relaciones interpersonales. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, queridos hermanos, nosotros tenemos una buena relación con nosotros mismos. Y aquí está la clave para una buena autoestima. Si usted quiere tener una buena autoestima, trabaja en tu relación con Dios. Porque cada vez que trabajes en tu relación con Dios, Dios va a afirmar quién tú eres. Va a afirmar tu identidad. Te va a ayudar a quitar los pensamientos que no son de Dios para ti. Aquellas historias, tal vez esos chics que te pusieron en el pasado, otras personas, Dios comienza a liberarte, Dios comienza a transformarte. Y tú comienzas a sentirte bien contigo mismo. Y cuando tú te sientes bien contigo mismo, entonces, querido hermano, tienes buena relación con los demás. Una persona con una autoestima empobrecida, uno se da cuenta porque eso se refleja en la manera en cómo se maneja con las personas. Uno se da cuenta, esta persona tiene un problema de autoestima, por la forma en cómo se relaciona. Si tenemos comunión con Dios, seremos capaces de tener buena comunión con el prójimo. ¿Por qué? Porque ya también tengo una buena relación conmigo misma. Es lo que Juan está diciendo. Si tú tienes una buena comunión con Dios, eso se refleja en tu relación con las personas. Andar en luz, aquí el verbo que hace un momento en el versículo que pusimos,
Hay un verbo que se maneja en infinitivo presente, en un indicativo presente, es decir, es continuo, es presente pero es continuo. Así que es importante que si nosotros andamos en luz, eso se va a reflejar continuamente o debe reflejarse continuamente en mi relación con las demás personas. A mí me encanta ver algunos astros, me encanta ver las lunas, me encanta ver las estrellas, también el equipo de los Astros de béisbol. A mí me encanta ver los astros. ¿Y sabe por qué me encanta tanto la luna, a mí, en mi caso? Porque ella refleja una luz que no es de ella. La luz que ella refleja es la luz del sol, aunque usted no lo crea. Y así pasa con nosotros. La luz que se refleja en ti no es la luz tuya. La luz que se refleja en ti es la luz de Cristo. Por eso en la medida, sí, diga gloria a Dios por eso. Por eso en la medida, queridos hermanos, que nosotros tenemos comunión con Dios, ¿quién es el que se va a mostrar? ¿Quién es el que se va a reflejar? Es Dios en ti, la luz de Dios en ti. Y esa luz va a comenzar a alumbrar en tus virtudes, en la manera en cómo te manejas para glorificar a Dios. Entonces es importante esa comunión con Dios. Yo sé que ya se ha hablado de que la intimidad con Dios nos ayuda en nuestras relaciones con los demás. Pero hoy nuevamente lo afirma el apóstol Juan. Si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión los unos con los otros. Y a veces, queridos hermanos, hay personas que tienen tan poca luz, tan poca comunión con Dios, porque han dejado que su corazón se llene de odio. Hay personas que no quieren perdonar. Dice, esta persona no la perdono, ¿verdad? Pero Juan nos dice en esta mañana, si tú dices que tienes comunión con Dios, y más adelante lo dice en 1 Juan 2:11, y odias a tu hermano, no estás en luz. Y esto no es fácil, hermano, porque las relaciones hoy vivimos en un mundo donde las relaciones cuestan muchísimo, son tan superficiales, son tan, ¿verdad? Todo tiene que ser rápido, ¿verdad? Y todo lo queremos rápido, y las relaciones no se trabajan en microondas. Se necesita tiempo, se necesita inversión de vida y se necesita mucho perdón, porque nos vamos dando cuenta mientras nos relacionamos de cosas, características, rasgos que tiene la persona que de repente no me gustan mucho, ¿verdad? Pero yo también tengo mis cosas, mis rasgos, mis características, y necesitamos interactuar. Entonces, hoy hablar de las relaciones se hace bien pesado. La gente quiere amor, pero no quiere relacionarse. La gente quiere recibir abrazos, besos y todo lo demás, pero no es capaz de abrazar, besar, ni dar nada por la demás persona. Hay que trabajar, hay que invertir, ¿verdad? Pero no queremos, porque este es un mundo de todo rápido. Sin embargo, el Señor nos dice, el que camina en luz, anda en comunión también con sus hermanos. Algunos están tan cegados, estamos tan cegados que podemos tener el corazón lleno también de egoísmo. Hermanos queridos, es imposible tener comunión con Dios si la vida nuestra demuestra características tenebrosas. ¿Cuáles son tus sombras? ¿Cuáles son tus sombras? La gente cree, y a veces nosotros no la creemos, que todos, ¿verdad?, los que estamos aquí, ya estamos en una etapa casi que pichón de ángeles. Lo he dicho muchas veces, ya casi que me están saliendo las alas atrás. Pero hermanos, ni por ahí estamos. No somos pichones de ángeles, pero sí somos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios nos debe impulsar a caminar en esa comunión. Y esta semana yo estaba con mi mamá y de repente ella dijo algo que a mí me molestó mucho. Y yo me exalté, ¿verdad? Me puse muy enojada. Y me exalté y le dije, no le dije nada, pero mi emoción fue muy exaltada. Si caminas en luz,
tienes que estar en luz. Y dije, aquí acabé de ver una sombra mía, mi pecado. Luego le pedí perdón, pero me di cuenta una vez más que yo también estoy batallando y caminando y haciéndole frente a mis sombras, ¿verdad? A veces la sombra puede ser el carácter, a veces la sombra el mal manejo de emociones, a veces las sombras nuestra continua manera de mentir, a veces la sombra, y yo lo digo porque en la iglesia hay muchas realidades, ¿verdad? Aquellas cosas que vemos que no debemos ver en una pantalla. A veces la sombra cuando estamos haciéndole trampa al profesor en la universidad. A veces la sombra cuando le estamos haciendo trampa a la pareja. Hay tantas sombras. A veces cobrar más de lo que debemos de cobrar a aquellos que son empresarios. O aquellos que son profesionales, no dar un servicio de tu profesión de calidad como debes darlo. Hay tantas sombras, pero cuando tenemos comunión con Dios, Dios va alumbrando, clic. Imagínense que usted tiene su celular, ahora que todos tienen, ¿verdad?, linterna. Dios va alumbrando, clic. Hay una sombra. Clic. Hay una sombra. ¿Verdad? ¡Clit! Hay una sombra, ¿verdad? Y Dios no lo hace para que, sino porque dice, yo soy luz y quiero que estés en luz. Yo soy luz y debo vivir, y tú debes vivir en luz. Y hermanos, si nosotros viviéramos todo lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano, el mundo estuviera en otra posición. Pero voy a avanzar. Ya se me acabó el tiempo. Tercera premisa y ahí voy a quedar. ¿Ok? Aquí no avanza algo, ya sé por qué no avanza. Ok. Hermano, voy a quedar con esta tercera premisa. Ya las otras dos serán para el segundo culto. Y es importante que escuche la cuarta. Porque yo no quiero que usted se quede en esta, porque Juan sigue hablando. Entonces, tiene que escuchar la cuarta. La tercera premisa, los que viven en luz, porque Dios es luz, aceptan su pecaminosidad. Dice el versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para la palabra. Hermanos, esto con mucho cuidado lo voy a decir, porque hoy estamos en la era que es pecado hablar de pecado. Hoy no hablamos de pecado, hoy hablamos de falla, de error, casi que es pecado decir la palabra pecado. Pero Juan es claro aquí porque es parte de las ideas que el gnosticismo había metido en la iglesia. Si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, que para los gnósticos no era pecado hacer lo que quisieran con su cuerpo. Para los gnósticos no era pecado esa diferenciación entre el alma y el espíritu. Para los gnósticos no era pecado posiblemente la forma en cómo se estaban relacionando con el otro. Ahora, nosotros no practicamos el gnosticismo, pero puede ser que haya algunas ideas raras de nuestra fe, una versión rara del cristianismo. Puede ser que para ti, bueno, ¿sabes qué? La Biblia para mí es obsoleta. Y de repente, aunque ella hable de Dios, no es necesario. Yo escucho más las voces modernas. Y eso es pecado. Porque si hay una guía para nosotros, no es lo que dicen las voces de adentro, las voces modernas, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero para otros de repente dicen, no. Yo de repente creo que el cristianismo es ser buena gente. El cristianismo es hacer obras buenas. Yo soy buena gente. Yo hago cosas buenas. Pero eso sí, no se metan en mi forma de pensar, en mi forma en que me relaciono, no se metan en las cosas que hago a escondidas. Entonces, querido hermano, ahí tiene que llegar la luz de Cristo.
Hermanos, decía en una ocasión Caín, él mata a su hermano. Y Dios le pregunta, oye, ¿y dónde está tu hermano? Y con el cuchillo en la mano, con el cuchillo en la mano, hermano, él le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Hoy se vive mucha gente solamente con espacio para una narrativa humana. Su fe, su teología está basada en las narrativas humanas, no en lo que nos enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que Juan trata de corregir, Eso es lo que Juan trata de corregir. Primero el versículo 8 está en una dimensión. ¿Cuál es la dimensión del versículo 8? Él dice, si tú dices que no has pecado, que no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo. Ahora, yo quiero decir una gran verdad bíblica. Hermanos, el día que usted reconoció a Jesús como su Salvador, el Señor te perdonó. Y Él te hizo su hijo, su hija. Y Él te libró del poder del pecado. Pero eso no significa que constantemente, día a día, yo esté bregando con mi naturaleza, que es en Dios, pero que a veces sale la humana, y yo esté bregando día a día y tengo que reconocer cuando tengo mi pecado, mi falla, para pedir perdón a Dios. Pero el versículo 10 se va a otra dimensión. Mire la idea que la gente tiene en ese momento. Y la idea que la gente tiene, no solamente que no tengo pecado, sino que la idea que la gente tiene dice, no soy pecador. Una cosa es decir, no he pecado. Otra cosa es decir, no soy pecador. Y Juan le tiene que decir, hacemos a Dios mentiroso si tú crees que no eres pecador. Casi como lo que nos propone esta sociedad. Escucha este video. Bueno, no se escucha. Voy a ponerlo otra vez. ¿Ok? Ahí va. Soy malo y eso es bueno. Yo jamás seré bueno y eso no es malo. No hay nadie quien quiera ser además de mí. Bien, lo voy a poner otra vez porque escucha esa ideología. Soy malo y eso es bueno. Yo jamás seré bueno y eso no es malo. No hay nadie quien quiera ser además de mí. Querido hermano, él en ese momento él está haciendo un acto bueno. Esto es una comiquita ahí. Él está haciendo un acto bueno, pero mire la idea que dice. Soy malo y eso no es malo. Jamás seré bueno y eso no es malo. Entonces, pero ahí estaba haciendo un acto bueno. Pero la idea, ¿no? Soy malo y eso es bueno. Jamás seré bueno y eso no es malo. Y ideas como esta, que son sencillas y tontas, a veces están ahí trabajadas en la mente y en el corazón, sobre todo, ¿verdad?, de quienes escuchan estas ideas y ahí, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Yo soy así, no puedo cambiar, Dios no puede hacer nada. Equivocación. Bueno, es que yo soy así, yo seré así siempre. Error. Yo soy malo, pero eso no es bueno, eso no es malo. Equivocación. Entonces, cierro con esto. En una ocasión se acercó, estaba el fariseo y estaba un publicano, un recogedor de impuestos. Y el fariseo estaba diciendo, eso está en Lucas 18, yo vengo a la iglesia todos los domingos, yo pago mi diezmo, ¿verdad? Yo me he visto bien cuando voy a la iglesia, yo soy bueno, yo hago todas las cosas bien, ¿no? Así que, Señor, soy merecedor de tu amor. Y el publicano, dice el texto, pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia
y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy el pecador. Y dijo Jesús luego: les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa justo. Y esto es, queridos hermanos, con lo que voy a terminar en esta mañana, y voy a seguir después en el segundo culto. Cuando Dios y el hombre dicen lo mismo acerca del pecado, la sangre de Cristo disuelve todo pecado. Cuando el hombre reconoce cómo está su condición delante de Dios y es capaz de ir en humildad delante de Dios, entonces Dios dice: ahora sí estamos sintonizándonos, ahora sí estamos en comunión. Cuando el hombre o la mujer son capaces de reconocer esas sombras que todavía con ellas luchamos, y que las reconocemos, y en el momento que las reconocemos decimos: Señor, ayúdame, perdóname, trae tu luz en medio de esta sombra. El Señor dice: entonces estamos hablando el mismo idioma. Tus pecados te son perdonados. Cuando el hombre y la mujer reconocen que esa comunión con Dios se expresa en tu vida diaria y en tus relaciones interpersonales, entonces el Señor dice: ahora sí estamos en la misma onda. Tienes comunión con la luz, porque en ti hay luz. Cuando te ven tu familia, cuando te ven tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad, cuando te ven la gente en la calle, ¿qué ven? ¿Están viendo la luz? ¿Están viendo la luz de Cristo que se refleja en ti? ¿Qué ven? Que Dios nos ayude, hermanos, porque solo la comunión con Él, solo la comunión con Él. Y esto lo he predicado no para que te distancies de Él, no para que digas: ay, yo soy como soy y no voy a mejorar. No, sino para que te acerques más a Él, porque la luz de Dios es la única que puede quitar toda sombra, toda oscuridad de nosotros. Acerquémonos a la luz. Ten comunión a la luz. Es gratis. Ten comunión con la luz. Ponte de pie en esta mañana.